Mis amados hermanos, como les decía, vamos a seguir adelante en nuestro estudio de el capítulo 3, que ya llevamos varios domingos meditando en él. Recordemos cómo se llama el capítulo 3. ¿Quién recuerda el nombre? El decreto de Dios. Hemos dicho que no se trata de múltiples decisiones tomadas en el tiempo, sino de un solo decreto, de una sola determinación, de una sola disposición en el cual se abarca todo, se abarca la creación, la caída, la historia, la redención y el fin de las cosas. Todo esto es abordado por el decreto de Dios. Hemos dicho que es una doctrina que, por así decirlo, ha sido descuidada en la iglesia, pero nuestros hermanos puritanos, por así decirlo, la rescataron porque entendieron que el decreto de Dios dejaba ver el carácter de Dios. Así que es algo que es bueno y benéfico para nosotros el poder estudiarla. Decíamos también que el decreto de Dios no promueve el fatalismo, no nos lleva a decir, bueno, lo que ha de ser será, no podemos hacer nada, no nos lleva a caer en la inactividad, sino que, por así decirlo, promueve nuestra responsabilidad. No hace del hombre un títere, sino que lo llama también a la acción. Dios no produjo el pecado, Dios no lo creó, Dios no es autor del pecado, ya que su esencia es contrario a todo lo que el pecado representa. El pecado, hay que decirlo, fue incorporado de manera soberana al decreto, pero Dios no comparte su responsabilidad con el hombre. Dios no obliga a que el hombre peque. Eso es algo que debemos tener claro en todo momento. Aún así, el pecado no frustra el propósito del hombre, no tira por tierra lo que él ya ha determinado. Él delimita, restringe y dirige el pecado de acuerdo a lo que sus planes desean, lo que sus planes determinan. Dios, como lo dije antes, no necesita que el hombre peque. De hecho, haríamos bien en no pecar. Haríamos bien en restringir todo lo que podamos nuestra naturaleza pecaminosa. Hemos dicho que la doctrina del decreto de Dios es un misterio para la mente humana. Podemos estudiarla, podemos indagar en ella, pero nunca agotaremos todas las particularidades que esta demanda, ni podemos entenderla completamente, ya que como la doctrina de la Trinidad, como la doctrina de la doble naturaleza de Cristo, es algo que desafía nuestra mente, es algo que la desafía en todo sentido. Así que debemos estudiarla con prudencia y con prudencia porque al presentarla de esta manera, personas indoctas, personas no instruidas, podrían hacerse una mala imagen de Dios y esa no es la idea. Debemos tener mucho cuidado cuando la presentemos. Y es una doctrina que va dirigida principalmente a los creyentes. No es una doctrina que debamos presentarle en primera medida a los que no conocen al Señor. A ellos hay que presentarles el Evangelio, que conozcan que tienen un deber de arrepentirse porque Dios ha fijado un día en el cual juzgará al mundo. Eh, También nuestro hermano Junior nos estuvo hablando acerca del origen. El origen del decreto es Dios mismo. El decreto se originó en él. Fue decretado de una manera independiente. Dios decretó, Dios fue libre, no tenía ninguna obligación con nadie e inalterablemente emitió el decreto. Y hemos dicho que el alcance abarca todas las cosas, todo lo que sucede, todo lo que hay, es, está contenido dentro del decreto de Dios. Así que, mi querido hermano, el párrafo 1 nos habla del alcance y del origen del decreto. El párrafo 2 nos muestra esa tensión que suele haber entre la presciencia, ya nuestro hermano Edwin nos estuvo hablando de lo que es presciencia, que es el conocimiento anticipado de los eventos, y la voluntad de Dios. Tensión entre presencia y voluntad. Y el párrafo 3 nos habla de la doble predestinación,
que básicamente es que Dios ha determinado tanto la salvación como la condenación de aquellos que no lo conocerían. ¿Sí? Entonces eso es lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, párrafo 1, origen y alcance del decreto. Párrafo 2, la tensión que hay entre la presciencia y la voluntad de Dios. Párrafo 3, la doble predestinación. En este día, con el favor del Señor, estaremos abordando el párrafo 4, que es la inmutabilidad del decreto. Así que vamos a situarnos en el párrafo 4 en esta mañana. Trataré de ir lo más rápido posible, de no hablar tanto, para poder abordarlo de una manera rápida. Y yo le pido por favor a hermano que nos colabore con la lectura de un texto. El texto se encuentra en Mateo, capítulo 22, verso 8 al 14. Vamos a estar leyendo ese texto, Mateo capítulo 22, versículo 8 al 14. Entonces dijo Dios a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces, la parábola de la fiesta, gracias hermano, la parábola de la fiesta de bodas que aparece en este capítulo nos permite en cierta manera hablar un poco o observar, introducir el estudio de lo que es la inmutabilidad del decreto de Dios. No es casual que esta parábola haya sido pronunciada en los últimos días del ministerio de nuestro Señor. Si usted ha leído el Evangelio de Mateo, se ubica en un capítulo en el cual ya, digamos que faltan pocos eventos para que se produzca su martirio. Allí el Señor presenta la imagen de un rey que prepara las bodas para su hijo. Una fiesta de boda es básicamente lo que entendemos hoy como una celebración de matrimonio. A pesar de toda la resistencia de los convidados, la intención del rey se mantuvo firme. Recordemos que estamos hablando de la inmutabilidad o la invarianza del decreto de Dios. De hecho, resalto lo que dice el verso 8, cuando dice, las bodas a la verdad están preparadas. Recordemos que los invitados mostraron cierta resistencia, pero a pesar de esto, las bodas tendrán lugar. Y esta expresión deja ver que el propósito del rey no pudo ser frustrado a pesar de la respuesta negativa de aquellos que habían sido primeramente convidados. A pesar de que ellos rechazaron la invitación, a pesar de que menospreciaron el llamado, a pesar de que humillaron, afrentaron, mataron a aquellos mensajeros que eran enviados por el rey, aún así el banquete permanecía preparado. Y es algo que nos adentra, nos habla de por qué el decreto de Dios es inmutable. Ahí lo deja ver. Ni la incredulidad, ni el rechazo, ni la dureza del hombre alteran lo que Dios ya ha preparado, lo que Dios ya ha determinado. Y entendemos que el decreto de Dios abarca todo. La creación, la caída, la historia, todos los acontecimientos. Entonces, el decreto de Dios lidia, por así decirlo, con el pecado. Aunque no aparece puntualmente para lidiar con él, en el sentido de que no es su objetivo principal, pero sí trata con él.
Hay otro aspecto importante que es la iniciativa de llenar la fiesta que tiene el rey. Dice que él envía a sus siervos a que busquen a los que encuentren en los caminos, tanto malos como buenos, para que su fiesta sea llena. Y bueno, hay que matizar, ya que el énfasis de la parábola es la fiesta de bodas del rey. No se centra puntualmente en el estado moral de los invitados. Lo que quiere resaltar la parábola es la iniciativa que tiene el rey de llenar su fiesta. No recae en los convidados. Recuerde que los primeros no quisieron venir. Los primeros se endurecieron contra el rey y los segundos pues no tenían ni idea de ellos, iban en los caminos y no estaban preparados, no contaban con ello y aún así el rey les concedió el honor de ser parte de su fiesta de bodas. Obviamente, vuelvo y repito, no significa que el estado moral de los convidados no importe. Recordemos que él invita tanto a buenos como a malos. Pero también la parábola enfatiza que Dios prepara, da lo necesario para que aquellos que llaman puedan estar presentes en la boda. Incluso habla hasta de la vestimenta. Cuando leemos que él sale a ver a los convidados y encuentra a uno que no estaba vestido de bodas y él lo confronta y le dice, amigo, ¿qué haces aquí si no estás vestido? Y la persona enmudece. Cuando usted lee eso, usted podría encontrarse con una escena un poco dura a simple vista, pero entendiendo, digamos, el contexto de la parábola, entendiendo las costumbres de ese momento, las personas como los reyes, las personas que tenían cierta facilidad, eran los que proporcionaban la vestimenta para permanecer en la fiesta de bodas. Recordemos que ellos estaban en los caminos, no contaban con esa invitación. Entonces, él provee esa vestimenta para estar en la boda y cuando sabemos esto, ya no nos parece tan duro a simple vista la escena de aquella persona que enmudece cuando es cuestionada porque no está vestida adecuadamente para la ocasión. La persona enmudece porque rechazó la vestimenta que le era proporcionada. Y creo que aquí es bueno recordar lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 61, cuando él dice que como a novio me vistió con vestiduras de salvación, porque es el Señor quien provee la vestimenta, que en este caso particular sería la justicia del Señor. Así que, amados, uso este parábola como trampolín, por así decirlo, para hablar acerca de la inmutabilidad del decreto de Dios, de cómo las bodas permanecieron preparadas a pesar de la dureza, a pesar de los obstáculos que hubo en el camino. Así que yo le pido que leamos el párrafo 4. Yo le pido, hermano, nos colabore con la lectura para meditar en esta doctrina. Estos ángeles y hombres así predestinados y preordenados están designados particular e inalterablemente y su número es tan cierto y definido que no se pueden aumentar ni disminuir. Ok, listo. Creo que es un pasaje muy sencillo, más sencillo que otros. El párrafo 1, por ejemplo, tiene mucha doctrina, tiene más verdades que estudiar. Este es, digamos, relativamente sencillo. Aquí yo quiero responder una pregunta, que es lo que trataremos de desarrollar este estudio. ¿Por qué el decreto de Dios es inmutable? Creo que es la pregunta lógica que podemos hacer en esta mañana. ¿Por qué es inmutable? Así que trataremos de encontrar una respuesta para esta pregunta. Así que la primera razón para responder esta pregunta es porque su propósito es la gloria de Dios. Esa será la primera respuesta que daremos a nuestra pregunta principal. Es muy fácil, amado hermano, perderse en los detalles mientras estudiamos esta doctrina y llegar a conclusiones imprecisas, equivocadas en cuanto al fin que persigue el decreto de Dios. Así que el tener una noción exacta acerca de las particularidades es vital y nos exime de problemas
al momento de tratar de definir cuál es el propósito de el decreto de Dios y por qué es inmutable. Así que recordemos lo que es el decreto de Dios. Vamos a tratar de memorizarlo, familiarizarnos con la definición. Decíamos que no se trata de múltiples decisiones tomadas en el tiempo, sino a un solo decreto que abarca todas las cosas. Abarca la creación, la caída, la historia, la redención y todos los eventos, todas las cosas. Ese es el decreto de Dios. Así que sería entonces acertado hablar de los decretos. Exacto. No sería correcto, sería impreciso porque es un solo decreto que abarca todas las cosas. Y lo cierto es que no tenemos que buscar mucho en las escrituras para encontrar la razón de ser de esta doctrina. Vamos a leer dos pasajes, los cuales le pido que me colaboren. El primero es Efesios capítulo 1, versículo 4 al 6. Vamos a estar leyendo y Efesios capítulo 1, versículo 11 al 12. Le pido por favor que me colabore con la lectura. El primero es Efesios capítulo 1, versículo 4 al 6. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Debe quedar en nuestra mente eso que dice al final, para la alabanza de la gloria de su gracia, en el cual nos hizo aceptos en el amado. El pasaje nos está diciendo de forma muy clara cuál es el propósito de esta elección. Puntualmente debemos tener presente que el decreto de Dios, aunque habla de la salvación, no tiene como objetivo la salvación. Eso es algo, una precisión importante que debemos tener en cuenta. Recordemos que el decreto abarca ¿qué cosas? ¿Quién recuerda? Ajá, ajá. La redención y todas las cosas, la historia, todas las cosas. Entonces, solemos caer en el error de simplemente asociar el decreto con la salvación. Y aunque no es incorrecto del todo, es impreciso porque abarca todas las cosas. Vamos a leer el siguiente pasaje, Efesios capítulo 1, versículo 11 y 12. Efesios 1, 11 y 12. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos. Exacto. Tal como lo afirman estos pasajes y lo mencionó Edwin la clase pasada, el propósito del decreto de Dios es la manifestación de la gloria de Dios. Mi hermano, colabórame con la lectura del párrafo anterior, del 3. Por el decreto de Dios para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo, para la alabanza de la gloria de su gracia. A otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para la alabanza de la gloria de su justicia. Entonces ahí vemos que en la parte inicial dice claramente para la manifestación de su gloria, es decir, para que su gloria sea conocida ante todas las criaturas racionales, para que Él sea alabado y bendecido por ello. De eso se trata o ese es el fin primordial del decreto de Dios. Así que, como lo he dicho, no abarca solo la salvación y condenación de los ángeles y hombres, sino de todos los eventos que suceden en el universo. De manera que a medida que va avanzando en su ejecución el decreto, su poder y sus virtudes, sus atributos, son cada vez más notorios. Seguramente, amado hermano, con nuestro entendimiento limitado, no podríamos llegar a esta conclusión. Difícilmente podríamos de una manera
innata decir el decreto de Dios lo que busca es la alabanza o la manifestación de su gloria. Recordemos que sin la ayuda del Espíritu nos cuesta un poco discernir las cosas de orden espiritual. Necesitamos la asistencia divina para ello. Así que el ignorar o el negarse a aceptar estas cosas es algo que es natural a nosotros. El reconocer que el Creador es bendito por los siglos de los siglos dio paso a la idolatría, dio paso a la rebeldía. Algunos en esta tarea de tratar de racionalizar o entender esto, lo que hacen es llegar a otro tipo de conclusiones. Alguien fácilmente, y no hay que irnos muy lejos, alguien fácilmente podría caer en llegar a la conclusión de que el decreto lo que busca es la salvación, que lo primordial del decreto es la salvación, y eso, como lo he dicho antes, no es correcto del todo. Así que es necesaria la asistencia divina para poder llegar a una conclusión acertada de lo que en realidad busca el decreto de Dios. No es promover a las criaturas, no es lo creados, es la gloria del Señor. En este sentido, la revelación especial de la palabra de Dios viene en nuestro auxilio para mostrarnos el verdadero sentido del plan de Dios. El decreto no es una improvisación, no es algo que surge en el camino, no es un plan de contingencia creado para mitigar los efectos de la caída. Esto es importante tenerlo en cuenta. No fue una idea que se le ocurrió a Dios cuando Adán y Eva pecaron, sino que es algo que contemplaba aún la caída. Y aunque el pecado y la caída son unas realidades físicas, son realidades teológicas que están presentes en nuestro mundo, ni aún estas realidades son la razón principal del decreto de Dios. Pero también hay que entender que no los pasa por desapercibido. Lidia con estas realidades. Por eso, dentro del decreto de Dios también está incluida la redención. Es importante que nosotros tengamos esto en cuenta. El decreto de Dios va mucho más allá, trasciende cualquier objetivo humano que nosotros nos podamos fijar. Trasciende mucho más allá. No se trata simplemente de que estemos bien en una situación de bienestar, no. Busca la gloria de Dios. Busca que Dios sea alabado. Yo les hago una pregunta. En la oración modelo, ¿cuál es la primera petición presentada por nuestro Señor? Piensa ahí un momento y me responde. ¿Cuál es la primera petición del Padre nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea. Si el Padre nuestro fuese hecho por nosotros, créeme que esa no hubiese sido la primera petición. Hubiese sido sacia nuestra hambre, sacia nuestro vientre, pero no esa. Así que no debe sorprendernos el hecho de que el decreto de Dios lo que busque es la gloria de Dios. Que invierta todos sus recursos para perseguir un objetivo sublime y noble. Creo que la prioridad de las criaturas racionales, ángeles y hombres, debe ser esa: buscar la gloria de Dios. Ese debe ser. Recordemos, amado hermano, que uno de los efectos de esta doctrina en el hombre es promover humildad. Se trata de quitar del centro a la criatura y colocar a Dios. Al indagar en esta doctrina entendemos que Dios es quien debe ser alabado, Dios debe ser admirado, Dios debe ser reverenciado. Y la Escritura se toma en serio esta
esta realidad. Las criaturas deben ver al Creador como digno de toda reverencia. Y básicamente el pecado se resume en eso, en el hecho de que el hombre no reconoce esto, no reconoce esta realidad. Por eso la primordialidad del decreto es que Dios sea alabado. En otras palabras, la gloria de Dios. Vamos a leer en Romanos capítulo 9, versículos 22 al 23. Romanos capítulo 9, versículo 22 al 23. Y que si yo queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para como vasos de misericordia, para que él preparó de antemano para gloria. Gracias. Entonces, al ser su propósito Dios mismo, la gloria de Dios, entendemos de forma muy clara que la trascendencia de este propósito da testimonio de que su carácter es inmutable. Recordemos que el tema de esta mañana es la inmutabilidad del decreto. Así que el peso, la importancia del fin perseguido es el sello de su cumplimiento, de su inmutabilidad. Dios sí o sí conseguirá su propósito. Por tanto, su decreto es inmutable. Cualquier otro fin, cualquier otro objetivo que persiga tendrá un peso menor. No será tan importante como el fin de dar gloria a su nombre. Así que aquello que nos dice el párrafo 3, para la manifestación de su gloria, habla perfectamente de que es una razón sólida para creer que el decreto no será alterado, que el decreto es inmutable. El decreto no va a cambiar ni se verá alterado, ya que su fin es sumamente elevado. Dios está comprometido con dar gloria a su nombre. Entonces el decreto no va a cambiar, porque su fin es la gloria de Dios. Su propósito es dar gloria a su nombre. Vamos a ver la segunda respuesta a esta pregunta, y es porque la salvación que hace posible no es una recompensa al mérito. Esa será la segunda pregunta. Porque la salvación que hace posible no es una recompensa al mérito. Sabemos que una de las cosas con las cuales el decreto tiene que ver es con la salvación. El párrafo 4 dice puntualmente que algunos hombres y ángeles son ordenados para salvación. Aunque nos parezca extraño, los ángeles también están incluidos en este decreto. Y este decreto es inalterable, ya sea para salvación y para condenación. Es algo que no va a variar. De hecho, el apóstol Pablo nos dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. El apóstol Pablo está hablando aquí en este pasaje de una de las realidades del decreto, que es la elección para salvación. Y se habla de que el Señor los escogió desde antes de ver si serían buenos o malos, Dios escogió. Así que no podríamos concebir que la salvación pudiese ser una recompensa al desempeño de las personas. Lo repito, aunque el propósito del decreto no es la salvación propiamente dicha, sino la gloria de Dios, como ya lo hemos dicho, no está exento de este decreto. Habla directamente acerca de la salvación de las personas. Y es porque la salvación busca de alguna manera también dar gloria a Dios.
El hecho desde la eternidad Dios la haya decretado nos lleva a considerar legítimamente esta pregunta. ¿Es el decreto de alguna manera una recompensa al mérito de aquellos que serán salvos? Esa es una pregunta con la cual nosotros tenemos que enfrentarnos y darle una respuesta. Es muy pertinente el poder hacernos esta pregunta, ya que aunque el decreto no tiene esta intención como tal, sí quiere que de alguna manera entendamos que está incluido en este y de que es una de las manifestaciones del propósito que busca, que es la gloria de Dios. Hermanos, vamos a leer otra vez el pasaje de Romanos 9, 22 al 23. Y que, si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Primero que todo, para analizar la respuesta a la pregunta tenemos que pensar cómo se da la salvación en las criaturas. La única manera en que Dios pueda ser movido a favorecer con salvación a las criaturas es por su absoluta gracia. No hay otra manera en que la criatura pueda trabajar, pueda esforzarse para ganarse algo del Señor. Recordemos que un pacto es la buena disposición de Dios de imponerle condiciones a las criaturas y que ésta pueda asentir a dichas condiciones para que la criatura pueda heredar la bendición del Señor. Eso es lo que se entiende como un pacto. Los pactos, en este caso el pacto de gracia, es unilateral porque surge desde Dios hacia el hombre, no surge de la criatura hacia Dios. Es Dios quien tiene la iniciativa principal de entrar en pacto con el hombre. Y es, hay que decirlo, una condescendencia divina el hecho de que Dios pacte con el hombre. En ese sentido, la gracia es la buena disposición de Dios de hacerle bien al hombre, aunque éste no lo merezca. Eso es lo que entendemos como la gracia. El hecho de que Dios da la salvación sin que el hombre pueda hacer nada para merecerla. Y de hecho no la merecemos. No merecemos ser salvos. No merecemos que el Hijo de Dios haya venido a esta tierra, haya vivido una vida dura, haya muerto una muerte horrenda. No merecemos nada de eso. Todo esto se explica ¿por qué? Por la gracia que Dios ha dado. No hay ninguno de nosotros que pueda hacer méritos para conseguirla. Así que la salvación que hace posible el decreto de Dios no es un reconocimiento al mérito. Así que ninguna criatura es lo suficientemente virtuosa para hacer méritos para lograr su salvación. Por ejemplo, dice Romanos capítulo 3, versículo 10 al 11. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice también Job capítulo 15, versículo 15 al 16. He aquí en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Y aquí está hablando de todas las criaturas racionales. Ninguna criatura, por más gloriosa que sea, es suficientemente virtuosa para ganarse el favor del Señor. Así que la única manera perfectamente concebible en que Dios fuese movido a favorecer al hombre no es el mérito, sino la gracia, el favor inmerecido que otorga al hombre. Dios nos salva porque se sienta movido a recompensar a sus criaturas, sino porque quiere misericordiosamente favorecerlas en razón a la situación de miseria en la cual se encuentran. O dicho de otra manera, porque no pueden salvarse a sí mismos. Esa es la gracia.
Así que la expresión que pronuncia Job, leámosla nuevamente, he aquí en sus santos no confían, y ni aun los cielos son lo suficientemente limpios delante de sus ojos, da cuenta de esta realidad. La única manera de que Dios pueda favorecer a las criaturas es por misericordia. Por tanto, amado hermano, el que el decreto tenga como objetivo reconocer el mérito de las criaturas, estas por lo menos tendrían que tener la capacidad en su voluntad de poder obrar, de poder ganarse el favor de Dios para que ese mérito les pueda serles reconocido. Pero tal como lo hemos leído en estos pasajes, esto no es posible. Ninguna criatura, por más virtuosa o gloriosa que sea, puede ganarse el mérito. Así que la salvación no podría ser una recompensa al mérito, sino una manifestación de la gloria de Dios. La salvación que contempla el decreto es una extensión de la gloria de Dios. De hecho, el pasaje que leyó nuestro hermano en la carta a los Romanos dice que Dios todo esto lo hizo para qué? Para que su gracia, para que su bondad fuese notoria en toda la creación. De hecho, dice el proverbista en el capítulo 16, versículo 4, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Y todas las cosas son todas las cosas. Dice también, por ejemplo, Isaías, que fuimos creados ¿para qué? Para la alabanza. Todos los seres, todas las cosas tienen un único propósito, que es dar gloria a Dios. Por eso es que la vida del hombre experimenta tanta inutilidad, tanta frustración cuando se aleja del propósito principal, que es dar gloria al Señor. Así que, mi amado hermano, la salvación que hace posible el decreto de Dios no es una recompensa al mérito. Fue promulgado principalmente para que la gloria de Dios pudiese ser manifiesta. Así que, hermanos, nos hemos puesto como objetivo responder una pregunta. ¿Por qué el decreto de Dios es inmutable? ¿Y qué hemos dicho hasta ahora? Primero, por su propósito. ¿Cuál es el propósito? La gloria de Dios. Y segundo, porque la salvación que hace posible no es una recompensa al mérito. Así que veamos la tercera razón. Y es porque no está basado en presciencia, no presencia, presciencia. Es decir, Dios no está viendo hacia el futuro y escribe su decreto en razón a lo que sabe que va a suceder. Dios no hace eso. Recordemos algunas cosas que nuestro hermano Edwin nos explicó la clase pasada. Lo primero es que nos habló de la omnisciencia. Dios sabe todo lo que pueda pasar, independientemente de las causas contingentes, de todo lo que podría acontecer. Dios lo sabe todo. Recordemos lo que es la presciencia, que es que Dios ve a futuro, Dios anticipa los acontecimientos. Y también la voluntad, que es su deseo acerca de lo que quiere que acontezca. Tenemos que decir que el decreto de Dios está basado en su voluntad, de lo que Él desea que acontezca. No está basado en su presciencia. Porque algunas personas explican el decreto de Dios de esta manera. Bueno, es que Dios ya sabía lo que iba a pasar y en cuanto a eso, pues, Él escribe su decreto, pero no es así. Vamos a leer algunos pasajes que lo muestran de esta manera. Hermano, por favor, colabóranos con la lectura de Isaías, capítulo 45, versículos 6 al 7. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo eso. Es una idea muy moderna aquella que dice que Dios
no tiene nada que ver con los acontecimientos diarios que acontecen en el mundo. Que aunque su voluntad lo desea, su voluntad desea el bien siempre, Dios en la práctica es impotente para encaminar todos los eventos hacia el fin que Él busca. Y hay que decirlo que la influencia del arminianismo, del semipelagianismo, de alguna manera ha contribuido a que se vea esto de esta manera. De hecho, un gran sector del protestantismo lo ve de esta manera. Dios no decreta nada, Él simplemente sabe lo que va a acontecer, pero los acontecimientos se dan de esta manera. Y obviamente esto es un mal entendimiento, de la doctrina. Para ellos el hecho de que Dios decrete es incompatible con la responsabilidad que tienen las criaturas y por ende con el concepto de libertad. Para ellos es una total herejía. Y eso explica por qué a nosotros en algunas ocasiones nos cuesta entender que sea de esta manera. Sin embargo, hermanos, para los profetas esto no era una idea confusa o algo difícil de aceptar. Para ellos cabía perfectamente en su mente el hecho de que Dios fuese soberano en cuanto a los acontecimientos y a la vez la criatura sea responsable por lo que sucede. De hecho, Salomón lo expresó de esta manera. Dice en Proverbios capítulo 21, versículo 1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Creo que al meditar en este pasaje derrumbo un poco ese pensamiento de que Dios no tiene nada que ver con los acontecimientos del mundo. Ya que, ¿quién más que un rey para determinar los acontecimientos de una nación? Y Dios está diciendo que Dios hacia donde quiere inclina el corazón del hombre. ¿Implica esto que Dios manipula o titiritea, no sé cómo se da el verbo, al rey? No, obviamente, el rey es totalmente responsable de su actuar, pero el pasaje está diciendo que sus actos, sus decisiones son un producto del decreto del Señor. De hecho, el profeta Jeremías también lo expresa. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 37 al 38, leemos esto. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Jeremías escribe este pasaje en el contexto de la destrucción de Jerusalén. Recordemos que el templo estaba destruido, las murallas estaban destruidas, el pueblo estaba deportado en Babilonia. Y en medio de todo esto, él reconoce, ¿será que puede acontecer algo sin que el Señor no lo contemple primero? De la boca del Altísimo no sale también lo bueno y lo malo. La Escritura no presenta el decreto que contiene los acontecimientos buenos y malos como que Dios vea el futuro y a partir de ahí decreta, sino que Él activamente determina el qué, cómo y cuándo suceden los acontecimientos. Es Él quien lo determina. El decreto de Dios es inmutable porque no se apoya en un montón de eventos aleatorios sobre los cuales nadie tiene control, sino que es una sucesión de eventos determinados, encaminados y enfocados hacia un fin principal. De hecho, en algo como las profecías, se requiere que alguien supervise los acontecimientos para que estos se den de esa manera. Por ejemplo, ¿cómo se podría garantizar que el Mesías habría de nacer de una virgen? Si alguien o una gente no garantizara que esto se diese de esta manera. ¿Cómo, por ejemplo, se podría garantizar que al Mesías se le quitaría la vida al final de la semana 62, de acuerdo a la profecía de Daniel? Recordemos que cuando Daniel estuvo en Babilonia,
tuvo una visión, la profecía de las 70 semanas, en la cual el Señor le muestra como un cronograma de la restauración de su pueblo y la presentación del Mesías. Y él le dice, al final de la semana 62 se le quitará la vida al Mesías. ¿Cómo podría ser esto posible si alguien no garantizara que esto se diera de acuerdo al cronograma? Los eventos aleatorios no podrían garantizar esto. Los eventos tendrían que estar bien determinados, bien encaminados para que esto se diese de esta manera. ¿Cómo se podría, por ejemplo, garantizar que el cautiverio babilónico duraría 70 años? Y en efecto duró 70 años, porque al final de estos 70 años el rey Ciro ordenó la reconstrucción de Jerusalén. ¿Cómo se podría, por ejemplo, garantizar que Israel duró preso en Egipto 400 años y que al final de estos 400 años sería libertado? Fueron profecías inicialmente, pero eran profecías que debían ejecutarse y se debía garantizar el cumplimiento. ¿Cómo se podría hacer esto si Dios no decretara lo que habría de suceder de una manera activa? No es que simplemente suelta los dados y ellos darán el resultado que la aleatoriedad permita. No podría ser de esta manera. Y en todos estos casos la respuesta es la misma. Dios no simplemente ve al futuro y habla, sino que Él decreta lo que va a suceder y luego emite el decreto. El decreto no está apoyado en la presencia de Dios, sino en su voluntad. Aclaremos, Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo. El pasado, el presente y el futuro. No hay nada que se escape de su conocimiento. Pero particularmente el decreto no se apoya en el hecho de que Él vea el futuro, sino que Él decreta el futuro. De hecho, también el profeta Isaías lo dice en Isaías capítulo 46, 9 al 10. 46, 9 al 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. El decreto basado en la presciencia no podría ser inmutable. Sería algo totalmente inestable, sería algo cambiante, se vería como una improvisación, porque los acontecimientos siguen su rumbo sin que nadie los supervise, sin que nadie los encamine. Sería una aleatoriedad incontrolable. Entonces el decreto, por definición, debe ser inmutable y no puede estar apoyado en la capacidad de Dios de ver a futuro. Bajo este supuesto, entonces no tendríamos ninguna certeza de que algún acto de Dios pueda ser inmutable. De hecho, sería incompatible con su carácter. Por tanto, el decreto de Dios debe ser inmutable. Y así es como el apóstol Pablo cierra este asunto. Oh profundidades de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que, queridos hermanos, hemos tratado de responder una pregunta. ¿Cuál es esa pregunta, si alguno la recuerda? ¿Por qué el decreto de Dios es inmutable? Y hemos tratado de responderla con tres respuestas. La primera es
Por su propósito. ¿Cuál es el propósito? La segunda es porque la salvación que hace posible no es exacto. Y la tercera, la acabamos de ver, no está basado en la presencia de Dios. Así que, hermanos, Dios no se retracta de nada. Dios no improvisa en el camino. La inmutabilidad del decreto de Dios de alguna manera nos consuela y nos anima a descansar en lo que Dios ha decretado. Dios nunca se va a retratar de que su Hijo vendrá por segunda vez a rescatar a su pueblo. Dios nunca se va a retratar del hecho de la realidad que pasó en la cruz, del perdón de los pecados. Eso es algo que está sellado, está esculpido en piedra de alguna manera con cincel de hierro y no va a cambiar. Nosotros sí, nosotros nos retratamos, perjuramos en muchas ocasiones acerca de lo que decimos hacer y no lo hacemos. Pero Dios no es así. Dios todo lo que promete, lo que decreta, lo cumple. De hecho, el autor de Hebreos dice, el que ha prometido cumplirá. Y esto es una razón para mantener nuestra profesión de fe hasta el final. Así que, hermanos, ¿alguna pregunta? Entonces, en la próxima clase continuaremos con el párrafo 5.